Hola a todos, bienvenidos a Tecnocast, talentos que inspiran, el nuevo formato de video podcast del Tecnológico Confenalco, donde contaremos a partir de hoy con grandes invitados, con talentos que inspiran. Estos invitados son egresados, estudiantes, público interno, público externo. Para abrir este nuevo capítulo nos encontramos con un egresado del Tecnológico Confenalco, de la casa, Néstor Lara. Bienvenido a tu alma mater, Néstor. Muchas gracias, Eder, por esta invitación. Estrenando este espacio, ¿cierto? Muchas gracias de verdad por la invitación. No, para nosotros es un placer volver a tenerte. Y bueno, Néstor, empecemos con este video podcast llamado Talentos que Inspiran, Tecnocast. Cuéntanos un poco de ti, Néstor. ¿Quién es Néstor? Bueno, Néstor Lara, ingeniero industrial de Tecnológico Confenalco, padre de 2 hermosos hijos, casado con Vanessa Daguer, es contadora, mi esposa. Realizó una maestría en gerencia en salud. Soy socio y el representante legal de una institución de salud que se llama Health Cars. Ok. Néstor, nos contabas un poco que eres egresado del programa de Ingeniería Industrial. ¿De qué año eres egresado? 2014. Y bueno, Néstor, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿Y qué te motivó a estudiar esa carrera y escoger al Tecnológico Confenalco como tu alma mater? Bueno, como te decía, egresado del programa de Ingeniería Industrial, hay algo muy valioso en el tecnológico y es la flexibilidad y que hoy pues la institución se amolda al contexto de la ciudad. Entonces, en ese tiempo pues trabajaba de día, estudiaba de noche. Así que bueno, ese tema nos permite hoy actualmente que muchas personas no se queden sin el acceso a la educación superior. Escogí ingeniería industrial porque yo he sido amante siempre desde el colegio de todo el tema de procesos. Así que bueno, fui enfilándome desde que estuve en 11 grado en una carrera que estuviese relacionada con los números. Era muy bueno con los números en el colegio. Y bueno, una carrera que nos permite quizás ampliar en el ámbito laboral muchas posibilidades, ¿cierto? O sea, nos podemos enfocar en el tema de procesos, de calidad, de producción. Así que bueno. Cuando recibiste ese título de ingeniero industrial de parte del Tecnológico Confenalco, ¿qué sentiste en ese momento? Una felicidad inmensa. Ya estaba casado, así que bueno, esa fue una alegría familiar. Así que bueno, satisfacción total. Mis padres contentos con este logro académico. Así que bueno, muy valiosos los profesores que tuvimos durante todo el desarrollo del pregrado, muy valiosos con unas enseñanzas que hoy pues nos han permitido a seguir creciendo académicamente. Hablando de profesores, ya que lo mencionas, Néstor, ¿tienes algún docente en mente que nunca se te ha olvidado y que te marcó durante tu proceso de formación? Me acuerdo y me lo encuentro todavía, nos saludamos, Hernando Garzón. Sí, claro. Docente activo todavía, sí. Súper, me lo saluda. Claro. Un saludo para el profe Garzón. Muy aterrizado, permite retroalimentación, eso es valioso en los docentes. Entonces, lo recuerdo mucho, lo recuerdo porque el profe no entendí, el profe repetía, explicaba, lo llevaba al contexto de la realidad. De la realidad. Así que bueno, muy valioso, lo recuerdo, claro que sí. Así como recordamos a los docentes, Néstor, también tenemos anécdotas. Todos los que en algún momento fuimos estudiantes del Tecnológico. Yo también soy egresado de aquí del Tecnológico Confenalco. Y bueno, te quiero tocar un tema que seguramente te desbloqueará muchos recuerdos. Proyecto de aula. Sí, proyecto de aula, claro. Todos pasamos por ahí. El proyecto de aula, fíjate que del proyecto de aula surgieron muchas ideas. Hoy quizás no solamente Health Cars fue una idea del proyecto de aula o se desarrolló a través del proyecto de aula, sino que quizás hay muchos emprendimientos en la ciudad que salieron, ¿cierto?, del proyecto de aula. Sí, Néstor, y por eso estás aquí, porque para todas las personas que nos están viendo, nos ven, creaste un emprendimiento que ya hoy es una empresa y que esta empresa es la número 1 con la flota de ambulancias
más grande del departamento de Bolívar y además ofrece servicios de salud y que expandiste tu empresa no solamente aquí en Cartagena, sino estuve investigando, tienes sede en Magangué, tienes sede en Barranquilla, tienes sede en Santa Marta. Eres creo que la única empresa de ambulancia que tiene una ambulancia acuática. Correcto. Cuéntanos un poco de eso. Cuéntanos de tu empresa. Bueno, te cuento un poquito de HealthCars. Somos una empresa de salud. HealthCars nació de una idea De Proyecto Aula. del proyecto de aula, pero en realidad era una necesidad o sigue siendo una necesidad en la ciudad referente a las personas con movilidad reducida. No existe transporte hoy para personas con movilidad reducida. Entonces, por eso, pues, nuestro nombre es HealthCars, que era como carros de salud o carros que brindan salud. Y sobre eso se fueron desprendiendo otras líneas de negocio. Nosotros hoy contamos con una unidad renal en Turbaco. Contamos, como decías tú, con una flota de ambulancias muy robusta. Brindamos atención domiciliaria en estas ciudades que mencionaste. Aperturamos hace poco sede en Panamá, explorando mercados internacionales. Ya te expandiste a nivel internacional. Sí, estamos trabajando con socios de Panamá, todo el tema de atención domiciliaria, pero nuestra misión siempre ha sido llevar la salud a la gente. Pues la tendencia hace muchos años, ya son 10 años de HealthCars, cumplimos hace poco, pero la tendencia siempre era que el enfermo tenía que ir a la clínica y hoy sabemos que en muchas ocasiones las clínicas colapsan y el acceso a la urgencia de la hospitalización es complejo. Entonces era brindar servicios de salud complejos en la casa. En pandemia hicimos un ejercicio muy chévere que fue que hospitalizamos personas con COVID, inclusive que estaban ventilados, con ventilación mecánica. O sea, una atención muy robusta, muy integral, donde salvamos pues vidas y intentamos generar calidad de vida para la gente. Entonces, bueno, es innovador el tema de la ambulancia acuática. Como decías tú, hoy brindamos ese servicio para todo el tema de las islas, que de cierta forma está un poquito desprotegido el tema de salud. Esto permite el acceso de las personas que viven en las islas de Rosario, Tierra Bomba, Caño del Oro, en fin, las islas del distrito, permitan esos traslados eficientes, con calidad, desde las islas hasta la ciudad de Cartagena. Maravilloso. Néstor, cuéntanos un poco en qué momento supiste que querías tú emprender, porque me acabas de contar que hace 10 años creaste HealthCars, eres egresado en 2014, estamos en el 2025, es decir, egresaste y al año ya montaste tu emprendimiento. Sí, pues es una anécdota chévere. Veníamos trabajando el tema del proyecto de aula. Trabajaba en una clínica. Fíjate que soy ingeniero industrial, pero toda mi experiencia ha sido en el sector de salud. Mi primer trabajo fue en una institución también de salud. Luego pasé a la clínica donde trabajaba, Clínica Estríos, y ahí conocí a mis socios. Tengo unos muy buenos socios de los que aprendí muchas cosas. Trabajaba en la coordinación de calidad, era el coordinador de calidad, y comenzamos a desarrollar ideas y a decir, mira, esta necesidad. Hoy no existe transporte para las personas con movilidad reducida y construimos este proyecto que se llama HealthCars, que hoy pues hemos crecido durante estos 10 años. Te felicito por esa gran labor que has hecho. Has mencionado mucho el tema del proyecto de aula con tu emprendimiento. Cuéntanos específicamente qué te enseñó el proyecto de aula del Tecnológico Confenal. El valioso del proyecto que te enseña la planificación. O sea, todo el tema de planificación y además esa satisfacción de que todas esas actividades que se planificaron se llevaron y llegan, o sea, se aterrizan y se terminan convirtiendo en actividades que dice, hombre, mira, esto que estuve hace unos meses solamente en esta etapa de planificación, hoy son una realidad. Entonces, te genera esa satisfacción. No, y además de esa planificación que digamos que son habilidades técnicas y académicas que vamos recibiendo por parte del cuerpo docente que nos acompañan durante nuestros años de formación, creo que también el proyecto Aula nos enseña habilidades blandas, como por ejemplo perder la pena ante un público y sustentar nuestro proyecto, ¿no? Totalmente. Recuerdo que para esas sustentaciones tenía que uno venir súper preparado. Estudiante del Tecnológico Confenalco que se respete en momentos de proyecto Aula, cuando entra a la universidad, todos venimos formales, con las camisas, Encajado, claro, con los mejores zapatos, sí. lo más formal posible.
Pero eso también es una enseñanza, ¿no, Néstor? Digamos que nos prepara ante situaciones, digamos que diversas para poder enfrentar esos miedos al hablar en público, a defender nuestras ideas, a poner nuestro compromiso creado durante un tiempo y estar frente a evaluadores siempre es bueno y constructivo en ambas vías. Sí, yo lo diría que hace parte de esa formación integral, ¿cierto? No solamente académica, sino que te enseña además a cómo desempeñarte en el público. Entonces, yo lo llamaría formación integral. Ok, no, de acuerdo contigo. En este viaje del emprendimiento, Néstor, que todo el mundo tiene miedo de emprender, no es fácil emprender, hay miedos, inseguridades, distintas circunstancias que en el camino del viaje de emprendimiento nos podemos encontrar. Cuéntame un poco si hubo alguna etapa de tu emprendimiento, que ahora es una gran empresa, pensaste en rendirte. Sí, fue reciente. El 2024 fue un año muy complejo, yo creo que no solamente para nosotros, sino para muchas instituciones de salud, en vista de esta posible reforma a la salud. Entonces fue un año muy complejo financieramente. Nosotros hoy contamos casi con 230 empleados, Wow. en los que pues el riesgo de que la gente podía quedar desempleada, el riesgo de que podíamos atrasarnos en las nóminas, todo eso nos fue llevando y que efectivamente pues pasaron muchas cosas. Entonces fuimos llegando a ese momento complejo financiero, pero bueno, como todo, van pasando las cosas, va tocando uno puertas, van fluyendo, pero el año pasado fue muy complejo, a tal punto que llegamos a pensar, hombre, ¿será este el momento quizás de rendirnos o de no continuar? Quizás sí, de pronto viste, Fenalco, recuerdo, finalizando el 2024, hizo un informe de empresas que habían cerrado, pymes que habían cerrado durante el 2023-2024 precisamente por esa crisis financiera que estaba viviendo el país. Entonces, bueno, fue un año difícil, la verdad. Néstor, en ese momento que estuviste a punto de tirar la toalla y que no debe ser fácil, ¿no? Administrar, digamos que un estrés, pero también un orgullo de mantener a 230 familias, creo que mencionaste, ¿no? 230 empleados. 230 empleados que están trabajando. ¿Qué te motivó a continuar y de pronto quizás a reinventar un poco lo que es la empresa y poder que el 2025 no sea tan oscuro como el 2024? Bueno, el 2024, como además del tema financiero, viví un tema emocional, mi papá falleció. Y bueno, no solamente se unieron las dos cosas, el tema emocional y el tema pues que se está viviendo financieramente en la empresa. Aquí hay un componente muy importante y es la familia. El que poder reconfortar tus emociones y ese momento de dificultad con la familia, con los amigos, inclusive nuestros empleados, jefe, hay que pararse, hay que echar para adelante, mucha unión en ese momento de crisis y eso fue lo que nos permitió de verdad continuar y seguir tocando puertas y hacer replantear las cosas, comenzar a movernos, a tocar puertas. Inclusive hicimos hace poco un relanzamiento de marca, cambiamos nuestro logo. Por ahí estuve viendo en las redes que Sí. hicieron un cambio de imagen. Sí, hicimos cambio de imagen y un nuevo comienzo este año, como lo declaramos. Yo soy muy creyente. En enero dijimos el 2025 va a ser un año totalmente diferente, se van a abrir puertas y bueno, hoy gracias a Dios se están abriendo puertas y estamos viviendo un momento de transición de servicios, de transición financiera, porque al final pues la crisis continúa, la crisis financiera continúa, la crisis en el sector salud continúa, pero tenemos que transformarnos. Claro, claro. Y muy importante lo que mencionas, esa unión familiar, esa unión de equipo laboral, esa fortaleza emocional que te brindaron esas personas cercanas a ti, porque te llevaron también a pararte firme, ¿no? Y a continuar en esta batalla. Efectivamente, la situación económica para las empresas está un poco compleja. No es solamente tú, es un panorama pues a nivel
nacional, pero pues exalto mucho tu mentalidad de pararte firme, de seguir transformando y seguir. Aún así me sorprende que esa expansión, ¿no? A nivel internacional de crecimiento, ¿no? Te felicito mucho, mucho por eso, Néstor, y por eso estás aquí, ¿no? Porque tu historia de vida inspira a todas las personas que nos están escuchando y de verdad nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí, un egresado del Tecnológico Confenalco. Hablando, Néstor, de estos momentos bajos y de subida que estás teniendo, ¿te consideras que ya eres una persona exitosa o vas rumbo al éxito? Yo me siento una persona exitosa en el contexto de familiar y empresarial, ¿cierto? Creo que más que la palabra éxito, porque la palabra éxito se puede interpretar, la gente la puede interpretar de muchas formas financieras. Yo creo que más que éxito hay un propósito, ¿cierto? Ya sí, mi vida ya tiene un propósito para mis hijos, para mi familia. La empresa tiene un propósito. Y ese propósito está relacionado con impactar las vidas de nuestros colaboradores y también impactar la vida de nuestros pacientes. Es gratificante cuando nuestros pacientes se recuperan, cuando salvamos vidas, cuando eh, todos los colaboradores de la empresa se sienten orgullosos por alguna actividad que generó un compañero de ellos asistencial. Bueno, hemos tenido de todos, todos, nos ha pasado de todo, pero hoy tenemos una familia muy bonita en Health Cars, gente que se aprecia, que se quiere, que han construido unas relaciones chéveres. Y el propósito de nosotros, pues mío y de mis socios, que también están en cabeza de la empresa, es poder transformar la vida de las personas. Entonces, bueno, ahí vamos. Si hacemos un homólogo entre la palabra éxito y el tener propósito, somos exitosos en eso. No, me gusta, Néstor, que tengas claro esa palabra porque a veces nos hacemos esa pregunta, pero la respuesta, se ve tan fácil la pregunta, pero la respuesta es muy subjetiva y es muy compleja a veces de responderla, pero me gusta tu seguridad en lo que eres, en lo que has logrado y en lo que se viene para ti y para Helcar. Volvamos un poco, Néstor, a esa vida universitaria, ¿no? Porque digamos que la universidad también nos forma como personas. Los valores nacen de familia, pero también aquí la universidad nos da también una serie de valores también y nos inculca una serie de valores a cumplir. Cuéntanos un poco cómo fue ese Néstor en la universidad, en el Tecnológico Confenalco. Yo en realidad he sido juicioso siempre académicamente. Bueno, a veces los viernes, ¿cierto? Los viernes que hay una cercanía con los compañeros. Siempre he sido de muchos amigos. Entonces, bueno, esa vida universitaria me la gocé, la verdad. Fue un momento de esfuerzo y también pues de mucha unión con muchos amigos. Conservo muchas amistades todavía del tecnológico. Nos escribimos por Instagram, por WhatsApp. Así que ahora que me estabas haciendo recordar, era eso. Sonreí porque fue un momento muy gratificante, como cuando uno eh, recuerda el colegio, ¿cierto? O sea, fue muy chévere, la verdad, muy chévere. Ahorita que nos estábamos preparando para iniciar el capítulo, estuvimos conversando un poco, recordando tu época de estudiante, que en ese entonces no existía la sede de ese desarrollo, que llegaste y Tecnológico está creciendo, transformado, y está transformado y continuamos creciendo, Néstor. Eh, Me contaba que para estudiar en ese momento, como no existía la sede de ese desarrollo con Fenalco, daba clase en el colegio y te tocaba subir la loma. La loma, sí. Y fue chévere, ¿sabes qué? Yo estudié en Confenalco mi primaria. O sea, tú eres familia con Fenalco. Fue del 12. Mi primaria recuerdo, y todavía tengo amigos del colegio, de la primaria. Y entonces regresé al tecnológico, a la universidad, y llegaron esos recuerdos de la infancia, el tribilín. Yo no sé, bueno, todos los que estuvieron en Confenalco se acuerdan del tribilín, de la loma que había que subir. Entonces, claro, era todas las noches subir y recordar llegar al salón. No existía ese desarrollo, que además una sede muy bonita, muy cómoda además.
Eh, Así que bueno, estábamos era recordando eso ahora previo a que iniciáramos. Néstor, y cuéntame un poco sobre qué es ese algo que te enseñó el tecnológico con Fenalco y que te acompaña hoy en día. Es de tecnológico, yo rescato mucho que es muy flexible. Inclusive eso nosotros hoy lo llamamos al ámbito empresarial, la flexibilidad, el adaptarse al contexto de ciudad. Hoy el tecnológico te permite no solamente la flexibilidad financiera de que hoy puedes pagar tu matrícula de esta forma, sino Y también, un abanico de opciones de financiación para que paguen sí, de y manera eso, cómoda. eso permite de que la gente tenga acceso. O sea, el acceso a la educación no puede estar limitado a barreras financieras. Así que eso es buenísimo, lo rescato, lo aprecio mucho. Y hoy también esa flexibilidad del tema de los horarios, de las materias. Claro, contabas un poco que tú eres que fuiste el estudiante que te tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo. ¿O cómo fue para ti soportar esa carga laboral y académica que hoy en día es la realidad de muchos estudiantes? También fue mi realidad. Y eso también es bueno el tecnológico, ¿no? Que uno comienza, digamos que estudiando, consigue trabajo antes de terminar y el tecnológico, digamos que te pasa para la noche. Sí. Trabajas en la mañana, sales del trabajo a las 6 de la tarde cansado, a una jornada bastante compleja, extensa, con temas difíciles, ¿no? De cada carrera, a seguir haciendo actividades, aprendiendo. ¿Cómo fue para ti, digamos, que soportar esa carga laboral y académica que es la realidad de muchos estudiantes? ¿Y qué le aconsejas a esos estudiantes que de pronto dicen, me da duro estudiar y trabajar al mismo tiempo, voy a tirar la toalla? Es un tema de ganas, ganas. El que tiene ganas de estudiar se esfuerza, se sobrefuerza. Efectivamente, pues la carga académica iguala a todas las universidades y llegar a esa carga académica cansado de una jornada laboral complejo, yo me río porque además después que terminaba clase, visitaba a mi novia, que es mi esposa hoy. Entonces salía de clase 9:30 de la red 8. Sí, 3 jornadas, trabajaba, estudiaba y luego tocaba, como dice uno, marcar la planilla, ir a visitar a la novia. Entonces, sí, Ya puedo ir a descansar. ya, entonces, pero bueno, es un tema de ganas, de amor, de querer salir adelante y bueno, la opción es esforzarse, ¿cierto? Maravilloso. Eh, Néstor, ¿algún consejo que te hubiese gustado recibir al momento de emprender y que lo has sabido entender ahora con la experiencia, con estos 10 años de experiencia que llevas en tu empresa? Un consejo en tus principios que te hubiese gustado recibir. Ese inicio de emprender es complejo, yo creo que para todos, porque hay muchos trámites administrativos, ¿cierto? O sea, hay mucha tramitología en cuanto a eh, formalizar empresas. Ok. Entonces, quizás una orientación, más que un consejo, una orientación a quienes hoy desean emprender. Ojalá desde que exista desde la academia o desde la Cámara de Comercio o de instituciones, porque sí al principio termina uno aprendiendo quizá A experimentar esa realidad. sí, sí, sí. Entonces esa orientación vital. Claro, claro. ¿Qué le dirías tú a ese Néstor de primer semestre que entró aquí en el tecnológico con Fenalco? Tenía muchos sueños en su mente y que jamás se iba a imaginar muchos 10, 15, 20 años después haber creado una empresa tan grande con 250 empleados, siendo la número 1 en servicios de ambulancia y servicios de salud en Bolívar. Yo le diría a ese Néstor que innovara, que fuera flexible y que además revisara siempre las necesidades. Sobre una necesidad siempre hay una oportunidad de emprender, una oportunidad de mejora. Entonces, le daría ese consejo. Ok. ¿Y qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Gencar para los próximos años? Eder, estamos trabajando en lo que te comentaba en nuestra sede en Panamá. Hoy estamos transformando la empresa un poco más
en el tema de atención domiciliaria, pero una atención domiciliaria enfocada en el paciente y en su familia. Entonces hoy, hace unos meses hicimos lanzamiento de un programa que le llamamos, que no solamente prestamos servicios de salud, sino que además atendemos el enfoque emocional de las familiares y de los pacientes, porque existe una angustia del familiar, quizás no solamente del paciente, sino también del familiar. Entonces ese contexto también toca intervenirlo. Entonces una atención integral, humanizada desde todo el contexto, no solamente su palabra, sino de ser inclusiva, de ver todos los contextos familiares y sociales de esos pacientes, de los familiares. No, súper eso. ¿Hay alguna frase, libro que pueda recomendar a alguno de los estudiantes, de egresados, de emprendedores que en estos momentos vean este video podcast? Una frase súper valiosa en el año 2024 que me sacó quizás de ese momento de crisis. Me lo tatué. Mira, Josué 1, del 6 al 9, dice: esfuérzate y sé valiente. Entonces, mi consejo, además, no mío, sino que es bíblico. Bueno, Néstor, muchas gracias por volver aquí al Tecnológico con Fenalco, a tu alma mater. Para nosotros fue un orgullo tener un egresado que nos cuente su historia inspiradora, a ese éxito que ha llegado. Y bueno, para nosotros es un gran privilegio volver a tenerte. Y por favor, no te olvides de tu alma mater. ¿Hace cuánto tiempo no venías? Tenía como 6 años que no venía al Tecnológico. Veo las instalaciones que las han modernizado. Y bueno, a ustedes muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un espacio muy enriquecedor tanto para estudiantes como para los egresados. Los felicito por este espacio. Muchas gracias, Néstor. Y ya para despedirnos, ¿dónde te encuentran la gente, tu empresa? ¿Cómo se consigue en Instagram? ¿Cómo te consigue en Instagram? Bueno, O en cualquier otra red social. Las redes sociales de HealthCars, @HealthCars, en toda Instagram, Facebook, en todas las redes sociales estamos. Y mis redes personales, @Nes00Tor o Néstor Lara en Instagram. Néstor, muchas gracias por nuevamente tenerte aquí. Para nosotros es muy, muy valioso, y gracias por contarnos, abrirte un poco y contar esa experiencia vivida y que sirve de inspiración para muchos. Gracias a ustedes.